periodismo de verdad. Bien, así como anticipó Wendy, tenemos entre nosotros acá, entre periodistas, al doctor Rodolfo Valentín. Él es el defensor público, es decir, la cabeza de todo un engranaje del sistema judicial dominicano que está destinado a llevar a cabo la defensoría de personas acusadas de delitos, de uno u otro delito, y también ejerce un monitoreo constante de la situación de esos afectados ya dentro de las cárceles. Pero sería bueno que el doctor Valentín nos explique, Rodolfo, qué es lo que hace el defensor público. Primero, agradecerle sobremanera a ustedes, don Miguel, Wendy, por este conversatorio, Sí. que es tan interesante y que la sociedad dominicana pueda conocer el trabajo que está realizando la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y quiero decirle a las personas que no somos el defensor del pueblo, tampoco el Ministerio de Defensa. Okay. Es la oficina más grande que tiene el Estado de abogados y pertenece al Estado. La defensa pública da asistencia a todas aquellas personas en conflicto con la ley penal. Es decir, aquellas personas que son detenidas por haber cometido supuestamente un hecho, un delito, va a tener un abogado que el Estado le va a asignar, a los fines de que ese abogado le acompañe hasta que esa persona ya no esté ligada a un proceso penal en República Dominicana. Lo que le quiero decir... No importa la nacionalidad de esa persona. No importa. No, también asistimos a extranjeros, precisamente porque nuestra ley no discrimina, pero tampoco la Constitución. De hecho, nosotros tenemos extranjeros también que le asistimos en la defensa pública. Y muchas veces hacemos mucho más énfasis respecto a la defensa de un extranjero que un nacional, porque los extranjeros están catalogados dentro de los grupos en condición de vulnerabilidad cuando son procesados o detenidos en un país determinado, precisamente porque no tienen familia, no tienen recursos y muchas veces no tienen quien vele por ellos. O ni documentos también. Exacto, muchas veces. Los implica una ilegalidad. Y por eso nosotros hacemos especial énfasis en las personas extranjeras cuando llegan a la oficina como usuarios. El artículo 176 de la Constitución de la República establece unos criterios muy específicos para el servicio de asistencia legal gratuita, que es lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con gratuidad. O sea, ningún empleado de la defensa pública puede recibir ni siquiera una menta, ni siquiera. Ningún defensor público, por haber logrado la libertad de alguien o alguna hazaña dentro de un proceso, no puede en modo alguno recibir algún emolumento en agradecimiento, porque el dominicano es muy generoso y está acostumbrado a que un servicio de calidad, aunque sea gratuito, hay que compensarlo. Y nosotros, con el tema de la gratuidad, nosotros de verdad que no negociamos con algún empleado. No puede recibir absolutamente nada. También fácil acceso, por eso nosotros permanentemente en las redes sociales, en todas las oficinas a nivel nacional, en todos los palacios de justicia, incluso tenemos brochure en muchos destacamentos y lo hemos distribuido incluso en el aeropuerto, titulado Conozca sus derechos. Y ponemos ahí el listado de todas las oficinas de Defensoría Pública y número telefónico, para que nadie se quede sin la asistencia de un abogado. Ahora, a mí me llama, perdón, Rodolfo, a mí me llama la atención algo. Vemos que esta es esta decisión y este acompañamiento ciertamente se corresponde con la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de una persona. Ahora, un defensor, o sea, mi inquietud. Aparece un tipo, un sinvergüenza, un bandido de eso, mata a una gente o lo que sea, no tiene abogado, por supuesto. Entonces, tiene que venir un abogado del Estado a defender a un individuo que ha cometido un delito contra la sociedad. O sea, me parece como extraño. Y lo otro es, viene un individuo, usted lo defiende, por ejemplo, un defensor público defiende y logra que las penas, la condena sea mínima, vamos a decir relativamente mínima, o
Pero si delinque de nuevo, si reincide, o sea, moralmente se puede volver a aplicar, a llevarle un defensor gratuito, que el tipo no va a pagar nada para que vengan, defiendan, para que me acorten las penas. Cosas. O sea, es como una cuestión ética, como un conflicto. Pregunta del millón. Wendy, mira, de verdad que es una pregunta bastante interesante y que no solamente usted, Miguel, tiene esa inquietud, sino que muchos dominicanos se la hacen Sí, también. claro. Y debo de decirle que en algunas otras entrevistas me han hecho también la pregunta. Misma, claro. Y de verdad que es tan interesante, pero ustedes van a escuchar que como la pregunta, la respuesta es también supra interesante. Miren, el poder del Estado, el poder represivo del Estado, es un leviatán. Tiene todas las agencias investigativas a su favor. El poder represivo del Estado tiene al policía, tiene al Ministerio Público, tiene a la Procuraduría General de la República. Frente a un individuo en conflicto con la ley penal, ese poder represivo del Estado es un monstruo. Claro. Un monstruo. Y ese monstruo nosotros lo alimentamos con nuestros impuestos. Pero nosotros vivimos en un estado de derecho, social y de derecho, y sobre todo democrático. Y cuando hablamos de un estado de derecho, es que la ley suprema se impone ante cualquier comportamiento de un individuo. Y es la ley suprema que ha creado al Ministerio Público para perseguir crímenes y delitos. Pero para que haya de verdad que un Estado de derecho, debe de haber una plataforma que le ponga freno a ese poder persecutor que tiene el Estado, sí, con todas sus agencias. No se desmadre eso. Claro. Y lo digo literalmente, que es un monstruo, ¿no? Todas las agencias investigativas del Estado, Ministerio Público, Procuraduría General, toda la logística habida y por haber detrás de una sola persona. Ese aparataje del Estado, o sea, cualquiera no lo aguanta. Entonces aquí viene la Defensoría Pública viene siendo como un ente demasiado especial y peculiar. Es una hormiga, es una hormiga. Exactamente. Escuchen esto, es una hormiga frente a ese poder represivo del Estado, frente a ese monstruo que persigue los crímenes y delitos. Figúrense ustedes, un dato sencillo y simple. Procuraduría General de la República, con su Ministerio Público, tiene aproximadamente unos 8,000 empleados. La Defensa Pública apenas tiene 700 empleados y 300 defensores públicos, que son los que asisten a las personas en conflicto con la ley penal. Figúrense ustedes, en contraposición de ese poder represivo del Estado, somos un granito de arena. Sin embargo, ese granito de arena en un zapato molesta. Molesta. Y si ese granito de arena tiene filos, y los filos yo lo tipifico como el cubrimiento de derechos fundamentales, el cubrimiento de respeto a la dignidad, el cubrimiento al derecho fundamental de la defensa. Entonces, nosotros nos hemos preocupado que un defensor público tenga una formación sólida, tenga unos conocimientos vastos para asistir a cualquier persona en conflicto con la ley penal. Y de verdad que cualquiera pudiera pensar... Vienen siendo pocos relativamente. Rodolfo, nosotros tenemos... 300 para un país donde todos los días se cometen... Sí, nosotros tenemos un déficit de unos 250 defensores públicos. Y para terminar de responderle la pregunta... Para que haya un... Déjame decirte que es muy convincente, ya no quisiera seguir preguntándote en ese sentido. Para que haya un equilibrio en un estado de derecho, claro, tiene que haber alguien que controle el comportamiento antijurídico, sí, los ilegal de una persona, pero
Tiene que haber un órgano, y por eso, don Miguel, nosotros estamos revestidos como un órgano constitucional con autonomía reforzada. Sí, obviamente. Entonces, como lo dijo en la decisión 056 del 2022, el Tribunal Constitucional, de que el derecho fundamental a la defensa es un derecho tan sólido que ninguno de los tres poderes clásicos puede incidir en ese servicio. Okay. Así mismo lo dijo. Y de verdad que nosotros cargamos pesado. Porque litigar contra el poder represivo del Estado no es fácil. No es fácil. Pero esa persona tiene derecho. Esa que cometió un hecho, que cometió un delito, así como la víctima y todos nosotros como ciudadanos tenemos derecho a que cuando pongamos una querella o una denuncia, el Ministerio Público la procese, persiga el autor o el coautor, el que ha cometido el hecho. Asimismo, el Estado debe de garantizar, no buscando ni yendo detrás de la inocencia de aquel que ha cometido el hecho. Ni la impunidad. Porque lejos de ser de resultados, somos de medio. Cuando le digo que somos de medio, ¿qué hacemos los defensores públicos? Nosotros somos veladores del debido proceso. Veladores de respeto a esos derechos fundamentales, a esa carta y rosario de derechos fundamentales que tiene el artículo 40 de la Constitución de la República, de ese respeto a la dignidad. Es decir, usted va a ser procesado, pero sobre la base de derecho. Sobre la base de derecho. Ahora yo quiero saber algo más sobre la misma pregunta. ¿La creación de la Defensoría Pública está destinada solamente a personas que no tienen recursos económicos, a personas que son ignorantes, que no conocen el debido proceso y sus derechos? ¿O está destinada a cualquier persona que necesite defenderse de todo el sistema? Me refiero inclusive a los mismos abogados, porque, por ejemplo, una persona puede ser la víctima, ¿verdad? Y tener su abogado, pero está siendo abusado por ese servidor público que está utilizando su falta de conocimiento sobre lo que son las leyes para extorsionarlo, está quitándole más dinero de lo debido, tal vez está en el sistema judicial, no le informan sobre las citas que tiene que hacer o le dicen lo que tiene que hacer que realmente no le conviene. Entonces la Defensoría Pública asiste también en términos generales a esas personas, que esa es la mayor queja, que dice, pero ven acá, yo soy el afectado, ¿verdad? A mí fue que me hicieron el delito o el crimen. Entonces hay un organismo para defender al que hace lo malo. Entonces ahí es que la gente se dice, pero no entiende bien la función de la Defensoría. Es una pregunta también que vale oro. Porque es una pregunta que inquieta a cualquiera, ¿no? Hay una oficina de abogados que defiende delincuentes, es lo que dicen. Sí. Y están demasiado o muy bien preparados. Entonces, ¿y nosotros como víctima, en qué lugar estamos? Bueno, permítanme decirle que lo primero es que la Constitución dice que el servicio de asistencia legal gratuita es para todas aquellas personas que por cualquier causa no tengan un abogado. Esto quiere decir, Wendy, que los defensores públicos asisten y defienden a aquellas personas en conflicto con la ley penal que por alguna razón no tienen un abogado. En principio, la ley establecía para aquellos pobres de solemnidad, la ley 277-04, pero la Constitución del 26 de enero del 2010 estableció muy claramente, y esto es un tema para no discriminar, la Constitución se curó en ese sentido, sí, claro, y dijo para todas aquellas personas que por cualquier causa no cuenten con un abogado. Permítame decirle que en todos los palacios de justicia, en las oficinas de servicio de atención permanente, que es cuando por primera vez una persona le ve la cara a un juez para conocer de una medida de coerción, nosotros en todos esos tribunales tenemos un defensor público apostado. ¿Usted sabe por qué, don Miguel? Porque si va una persona y dice mi abogado está en Santiago,
o mi abogado no puede venir. El juez le sugiere, mire, si su abogado no puede venir hoy y ya han pasado ya las 48 horas sin que nosotros conozcamos esta medida, ¿usted acepta que un defensor público le asista o le defienda? O sea, no importa la condición que tenga ese ciudadano, es como decir un 911. Es, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Un auxilio inmediato. Sí, puede un hospital público rechazar a una persona adinerada en una emergencia. No. ¿Puede una escuela pública rechazar que inscriban a sus hijos, una persona con dinero, que inscriban a sus hijos en una escuela pública? No. ¿Puede un chofer de la ONSA rechazar a un rico que se monte en el tren, en el metro o en la ONSA? No. Entonces, el Estado debe de garantizar servicios que son derechos fundamentales a todos los ciudadanos sin discriminación. Y paso ahora respecto al tema de aquel que ha recibido un agravio o que ha recibido un daño. De verdad que nosotros como defensa pública y en lo particular como director de esta institución, que nos preocupamos por una defensa sólida y de calidad. Y de verdad que nosotros perseguimos es que el ciudadano de a pie pueda decir, óyeme, tuve un abogado que me defendió como si yo estuviera pagándole millones. Claro. Y esto es porque culturalmente hablando, en República Dominicana entendemos que los servicios públicos, Wendy, son malos. Son malos y de mala calidad. Y de hecho, nosotros vamos a cualquier servicio y duramos una hora y media esperando que nos atiendan. Sí. Mientras están chateando o peinándose o limpiándose las uñas. Entonces, nosotros hemos venido a romper ese patrón cultural en República Dominicana como defensa pública. Con el tema de las víctimas, de verdad que yo tengo una imperativa preocupación con el tema de la víctima. Fíjate que nosotros somos vecinos de la víctima. ¿Por qué? Porque el 176 habla de los imputados de la Constitución de la República y el 177 habla de las víctimas, señores. Pegadito ahí. Y dice que el Estado debe de garantizar la representación legal de aquellas víctimas que no cuenten con recursos económicos. Y yo digo que cualquiera puede ser víctima, con recursos o sin recursos económicos. Caso de ustedes, ¿cuál es la proporción que hay? ¿Más de imputados que de víctimas? Lo que pasa es que nosotros no asistimos a víctimas, no representamos víctimas. La ley dice que para... Sí, la ley solamente nos faculta. Caramba, y tantas víctimas, Rodolfo, que demasiado no tiene, como dice Wendy, hay víctimas en el ámbito penal, hay víctimas. Hay víctimas en el ámbito inmobiliario, señores. Sí, gente pobrecita que hacendados le han quitado sus tierras. Y no tienen dinero para pagar un abogado. No tienen dinero para pagar. Pero también hay víctimas en el derecho administrativo, en el ámbito civil, en el ámbito comercial. Tenemos víctimas en el ámbito impositivo también. En todas partes. En todas partes. Señores, el sistema judicial dominicano es complejo por todas partes, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escudriñar un poco más sobre lo que dice la ley, lo que hemos logrado con la aplicación del Código Procesal Penal, los errores, las cosas que no se han cumplido y qué es lo que hay que hacer para que funcione mejor. En un momentito aquí de nuevo, Entre Periodistas. Santana, mi periodismo.